Hola a todos, mi gente linda. Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa. Bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que vamos a hablar de la venganza del régimen. La venganza es una palabra fuerte, pero es una palabra que se aplica a aquellas personas que no confían en la justicia y que precisamente muchas de estas personas deciden hacer por su propia mano cobrar las deudas pendientes. Yo creo que no es mentira, pero muchos venezolanos realmente sentimos el deseo de cobrar nuestros muertos, nuestros heridos, nuestros sufrimientos, la pérdida de nuestras familias. Y por eso, antes de entrar en las noticias del día de hoy, donde va a haber una dicotomía entre justicia y venganza, yo quiero que ustedes me digan, ¿quién de ustedes siente que nosotros debemos cobrarnos lo que nos hicieron con nuestros familiares, la separación de nuestras familias, los muertos del Darién, los adolescentes torturados, heridos, encarcelados, los presos políticos? ¿Quiénes creen que merecemos justicia o venganza? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Me gustaría que me des tu opinión sincera, a sabiendas de que no hay justicia que nos ayude, porque eso es lo que ha pasado. La gente me pregunta, ¿y qué pasó con Karim Khan? Karim Khan sigue esperando. Que averigüe si le regalaron una mina. Bueno, estábamos investigando por qué Karim Khan, a pesar de la presión de la ONU, de la OEA, de la Unión Europea, se sigue haciendo el desentendido. Pero vuelvo y repito, ¿cuántos de nosotros queremos que se haga justicia? ¿Y cuántos de nosotros quisiéramos tener enfrente a Diosdado Cabello, a Maduro, para poder lanzarle por lo menos un huevo y estrellarles un huevo en la frente? Como mínimo, ¿no? Es como para hacer el ejemplo. Déjame tu opinión en la caja de comentarios y vamos a entrar en las noticias. Y es que la Unión Europea sigue preocupada por nosotros, y después de conocerse la decisión de la ONU de continuar con el grupo de observadores de hecho de la situación de la Comisión de Justicia, de Defensa de los Derechos Humanos en Venezuela, de la ACNUD, organismo perteneciente a la ONU, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Unión Europea ha dicho que apoya de manera contundente lo que ha pasado, la decisión que se ha tomado. Presten atención. Este comentario general se hace en nombre de la Unión Europea, que son miembros de este Consejo. Se ha acordado por la Unión Europea en su totalidad. Damos las gracias al grupo principal por habernos presentado una resolución sólida sobre la situación de derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. La Unión Europea valora las negociaciones constructivas que han llevado a la aprobación de este borrador. La Unión Europea sigue estando sumamente preocupada por la situación de derechos humanos en Venezuela, sobre todo tras las elecciones presidenciales de julio. Y por eso apoyamos firmemente que se amplíe los mandatos de ACNUD y la misión de determinación de hechos para un periodo de 2 años. Consideramos que estos mandatos no solamente son necesarios, sino que también se complementan entre sí. Es fundamental que las violaciones de derechos humanos y los abusos se investiguen cabalmente y que los responsables rindan cuentas. Las conclusiones graves del informe de la misión de determinación de hechos ante este Consejo muestran que el escrutinio continuo por parte de ACNUD con la vigilancia y la asistencia es importante para conseguir un cambio positivo en el terreno. Por eso, como señala la resolución, pedimos que las autoridades permitan un retorno
total de ACNUD y que se reanude la cooperación. También es importante que se dé acceso a Venezuela a la misión de verificación de los hechos y que cooperen plenamente con el fiscal de la CPI. Lamentamos que se hayan presentado enmiendas para este proyecto de resolución y que la nueva enmienda oral que se acaba de presentar justo antes de la aprobación. Sobre todo lamentamos que se hayan presentado la enmienda L41 que alude a las denominadas medidas coercitivas unilaterales. Sabemos que las medidas restrictivas de la Unión Europea que tienen como objetivo consolidar y apoyar la paz, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos siempre se imponen y se ejecutan de conformidad con el derecho internacional. Son concretas, se calibran cuidadosamente, incluyen exenciones amplias humanitarias, así como el hecho de que alimentos, medicinas y otros bienes esenciales no quedan abarcados por esa sanción. Además, somos el principal donante de asistencia extranjera en el mundo, incluyendo para aquellos países donde hay sanciones. Por eso, los Estados de la Unión Europea que son miembros del Consejo van a votar a favor de la resolución L8, van a votar en contra de las enmiendas y piden a todos los miembros que hagan lo mismo. Bien, como lo escucharon, vuelvo y lo repito y lo digo como lo ha dicho María Corina Machado, nosotros no estamos solos. Una delegación en Bélgica habló claro ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y expresó que la Unión Europea sigue estando preocupada por la situación de Venezuela. Apoyan firmemente que se amplíen los mandatos de la misión y de la ACNUD por un periodo de 2 años más, porque hay que tratar de resolver este problema antes del 25 de enero del 2025. Hay que acabar con esa diáspora, hay que acabar con esa migración, porque es impresionante lo que está ocurriendo en Venezuela. Así que dime qué piensas sobre esto que ha dicho la Unión Europea y vamos a meternos en el problemita que les molesta al régimen y es lo que los tiene sin dormir, sobre todo a Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y demás. Y es que Pedro Sánchez salió hablando sobre la situación del Delcygate. Escuchemos lo que dice. En relación con el segundo asunto sobre el viaje, o el mejor dicho, no viaje de la vicepresidenta de Venezuela a España. Mire, la participación del Gobierno de España y la mía en particular sobre esta cuestión es la siguiente. Como usted puede comprender, de visita privada o visitas oficiales de vicepresidentes de gobierno, de ministros y ministras de múltiples gobiernos de España, del extranjero, son muy cotidianas, son muy asiduas. A mí, efectivamente, el exministro Ábalos me informó de esta visita privada de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a España, y cuando el gobierno de España se percató de que había unas sanciones individuales a la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, pues efectivamente se canceló esa visita. Esa es la participación del gobierno de España. Por tanto, cualquier otra cuestión que tenga que ver con supuestas prácticas delictivas tendrán que ser las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la justicia quienes los diriman, y quien tendrán que responderlo serán precisamente aquellas personas involucradas. Pero desde el punto de vista del Gobierno de España, lo que quiero decirle es que actuamos cuando efectivamente se constató que había unas sanciones individuales, en este caso a la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela. Por cierto, vicepresidenta, que quiero recordar que el año pasado, en una cumbre impulsada por la Unión Europea con la CELAC, es decir, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, participó presencialmente en una cumbre en Bruselas. Bien, nuevamente cambia la versión. Cuando recién se dio en el 2020 el caso del Delcygate, él dice que él no tenía conocimiento, que él no sabía que Delcy Rodríguez había llegado al aeropuerto de Barajas, en Madrid. Después, el día de ayer, dijo en horas de la mañana que él sí tenía conocimiento, pero que
quería evitar un problema diplomático con Venezuela y por eso dio órdenes de que se reuniera el señor Ábalos con Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas en Madrid. Claro, se hace el loco y no toca el tema de las maletas. 104 lingotes de oro iban dentro de las maletas. 104 lingotes de oro. Bastante plata. ¿Por qué necesitaban los españoles esa plata? ¿Por qué el partido de Pedro Sánchez necesitaba esa plata? ¿Ok? Hay que preguntar eso. Horas más tarde, como si fuera un Cantinflas, dijo lo siguiente, dijo que ellos recibieron a Delcy Rodríguez, pero que él no sabía que ella estaba sancionada por la Unión Europea. Yo le voy a decir a Pedro Sánchez lo que dice la mayoría de los códigos civiles del mundo. El desconocimiento de las leyes no exime su cumplimiento. Es decir, si usted comete un delito, pero no sabía que eso que está haciendo es un delito, igualito va preso. Igualito va preso. Esa excusa ya no nos la puede meter. Vamos a ver lo que dice el canal Antena 3, que sacó un documental bastante extenso sobre el Delcy Gate. Quiero que le presten atención. Si en algún momento, y lo aclaro, el video no es visto el primer día y más adelante ese segmento está cortado, es porque Antena 3 me estaría pidiendo reclamaciones de copyright y yo tendré que editar el video y borrarle ese segmento para que tengan claro y presente esto que les estoy diciendo, porque no sé, nunca he trabajado con Antena 3 y no sé si de repente ellos reclamen derechos sobre la publicación de este contenido. Pero presten atención. El informe tiene 233 páginas cargadas de datos, cifras y hechos relevantes que ahora vamos a analizar con detalle. Uno de ellos es una captura de la pantalla del teléfono móvil de José Luis Ábalos que el propio Ábalos envía a Koldo García para mostrarle el intercambio de mensajes que Ábalos ha tenido con Pedro Sánchez. En esos mensajes, Ábalos le dice a Sánchez que la vicepresidenta de Venezuela viene en privado y que quiere verle discretamente. Sánchez le da su autorización con una sola palabra: bien. Madrugada del 20 de enero 2020, Delcy Rodríguez aterriza en Madrid. La recibe en la terminal de autoridades el exministro Ábalos. De lo que ocurrió esa noche, el gobierno siempre ha dado versiones contradictorias. Me reuní con el ministro de Turismo. Estaba de tránsito. Pero ahora la UCO sí da datos. El más relevante, que ese encuentro no fue fortuito, porque el informe recoge una supuesta carta de invitación de Ábalos a Delcy e incluso un mensaje donde el ministro avisó al presidente del gobierno. La Guardia Civil, de hecho, considera que Sánchez habría dado su consentimiento para esta visita. Lo que aún es una incógnita es qué pasó en ese encuentro. Otra cosa son los vínculos de varios miembros de la trama con Venezuela que se evidencian durante todo el informe, con conversaciones entre Aldama y Delcy Rodríguez en las que la vicepresidenta de Venezuela se interesa por Ábalos. Vínculos con Venezuela que Aldama tenía ya en 2019 cuando llevó a Ferrat a varios embajadores de Guaidó para reunirse con Ábalos. A mí me sorprendió el interés de Ábalos en conocer a detalle la relación comercial y de negocios entre España y Venezuela. Los testigos de aquel encuentro llegan a sugerir que el interés de Aldama y Ábalos se centraba en ser intermediarios para obtener beneficios económicos. El famoso viaje a España de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se produjo el 20 de enero de 2020. Ese episodio provocó un escándalo mayúsculo en su momento, entre otros motivos porque el gobierno español permitió que Delcy Rodríguez viniera a España cuando Bruselas había prohibido expresamente que Delcy Rodríguez pisara suelo europeo. Pero como acaban de ver, Pedro Sánchez dio el permiso a Ábalos y en las semanas siguientes Ábalos ofreció en torno a una docena de versiones distintas y hasta contradictorias sobre lo que ocurrió. Estaba de tránsito y a instancias del ministro de Turismo me pidió si me importaba que le saludara. En esas circunstancias no sé cómo reacciona cada uno, pero en mi caso la saludé. En todo momento estuvo la policía y la Guardia Civil,
porque ya desde la tarde se sabía que en ese vuelo también iba la vicepresidenta y por lo tanto desde Interior se tomaron todas las medidas. A mí lo que me dice el ministro Marlaska es que le llega información de que en ese avión donde llegaba el ministro de Turismo, que él sabía que yo iba a ir a recogerlo, parece que, por la información que le había llegado, viajaba también la vicepresidenta de Venezuela. ¿Eso a qué hora es, esa llamada, aproximadamente? Pues poco antes estaba yo ya preparándome para ir. Yo tenía previsto llegar en torno a las 11 de la noche, que era la hora prevista de llegada del avión, pues quizá 2 horas antes aproximadamente. Han escuchado sobre un par de las varias versiones que dio Ábalos en aquel momento, 2 versiones que tienen algunos detalles diferentes. En una dice que se enteró de que Delcy Rodríguez venía y que se había enterado esa tarde y que él en realidad iba a ver al ministro venezolano que la acompañaba y no tanto a Delcy. En la otra versión dice que él se enteró por la noche porque se lo dijo el ministro Marlaska. Hoy sabemos que eso no fue lo que ocurrió. Ábalos lo sabía desde días antes y pidió permiso a Pedro Sánchez para ver a Delcy Rodríguez. Acaban de ver la captura de pantalla. Y Sánchez le dijo que eso estaba bien. Pero es interesante recordar la versión que dio el presidente en aquel momento, hace ahora 4 años y medio, en sede parlamentaria. Puso todos los esfuerzos para evitar una crisis diplomática y logró evitarla. ¿Cuál es el reproche? El señor Ábalos hizo su deber, que fue evitar una crisis diplomática con su intervención. Dijo Sánchez en 2020 que Ábalos evitó una crisis diplomática a pesar de que ahora sabemos que aquel viaje de Delcy Rodríguez fue autorizado por el propio presidente a petición de Ábalos. Y el entonces ministro y número 2 del PSOE fue homenajeado con una intensa ovación por los diputados del PSOE y de Podemos que en aquel momento formaban gobierno de coalición. Aquel entusiasmo, diputados puestos en pie, ha decaído con el tiempo. Un año después, Sánchez echó a Ábalos del gobierno y del cargo en el partido. En febrero de este año lo echaron del grupo parlamentario. Hemos escuchado solo un pequeño ejemplo del florilegio de versiones que Ábalos dio sobre aquel fantasmal viaje de Delcy Rodríguez, pero por si no hubiera versiones suficientes, Moncloa ha ofrecido hoy mismo una nueva. Reconocen que, en efecto, Pedro Sánchez autorizó la visita de Delcy Rodríguez, pero porque no sabía, dicen, que tenía prohibida su entrada en la Unión Europea. Se plantea por un ministro, en este caso el ministro de Fomento, una visita a España de la vicepresidenta de un gobierno, en este caso el gobierno venezolano. En cuanto al gobierno de España constata que hay sanciones de la Unión Europea, si se produce la entrada en espacio Schengen de la vicepresidenta, lo que se hace es que esa visita se cancela y no se produce. El gobierno no lo sabía. No hubo, por tanto, visita oficial, esa es la versión de Moncloa, pero Delcy Rodríguez fue recibida a pie de pista por un ministro del gobierno español. Hasta aquí han llegado las explicaciones de hoy, pero, Lucía Fernández, ¿qué más se dice en el Palacio de la Moncloa? Pues aquí lo que nos dicen es que hay cero preocupación, ningún temor a que algo de este caso termine salpicando al presidente del gobierno. Sobre Delcy Rodríguez, que no hubo visita oficial porque en cuanto Sánchez supo que no podía pisar suelo europeo, se canceló esa visita. Sobre Ábalos, que ya le han abierto un expediente, que ellos colaboran con la justicia y tolerancia cero ante la corrupción. Y sobre Air Europa, poco más, que el gobierno rescató a esta empresa igual que a otras. Así que ya decimos aquí en Moncloa, de momento tranquilidad, ninguna preocupación. Bien, ese escándalo, ya se lo hemos contado, se produjo a finales de enero de 2020. La polémica fue muy intensa, pero la investigación quedó aparcada sine die mes y medio después, más o menos, porque empezó la pandemia y, lógicamente, nadie estaba para ocuparse de otra cosa que no fuese el COVID. Pero ahora el escándalo resucita por su conexión con la trama Koldo, según el informe de la Guardia Civil. También hay en ese informe otro episodio muy relevante que habla de la relación entre el empresario y cabecilla de la trama, Víctor de Aldama, con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela. Según el informe de la Guardia Civil, Aldama podría haber intervenido en una transacción de oro que podría haberse realizado desde Rusia a Venezuela. Los agentes que investigan este caso se basan en un contrato de compraventa en el que Venezuela ofrece 104 barras de oro por un valor de casi 70 millones de euros. Y no solo eso, también consta una conversación entre Aldama y Delcy Rodríguez en la que el comisionista dice que todo está listo y que saldrá para allá unos días más tarde.
Los investigadores de la Guardia Civil creen que se refiere al oro. Y ese mensaje se envió solo 3 semanas antes de que Delcy Rodríguez aterrizase en el aeropuerto de Barajas y después se marchase con un buen número de maletas cuyo contenido nunca se quiso aclarar. El Delcygate no es el único asunto en el que Pedro Sánchez aparece mencionado en ese informe. Ese informe de la UCO concluye que Aldama se valió de su relación con Ábalos para influir en la concesión del rescate de Europa por parte del gobierno. Y Sánchez habría intervenido. Hay una fecha clave, es el 16 de julio de 2020. Ese día, el presidente del gobierno, Ábalos, y la entonces vicepresidenta Nadia Calviño se reúnen para hablar de ese posible rescate de Europa. Por la tarde hay un encuentro entre Ábalos, Hidalgo y Aldama. Al día siguiente, Aldama escribe un mensaje a Hidalgo con ese texto. Me dice K, en referencia a Koldo, que ya le ha llamado el 1. Es decir, que Pedro Sánchez ha llamado a Ábalos. Eso es lo que concluye la Guardia Civil. En cuanto sepa, te digo. Así termina el mensaje. Nuevamente aparece el 1, al que los investigadores de la Guardia Civil identifican con Pedro Sánchez. 4 meses después se produjo el rescate por parte del gobierno a Air Europa. Fueron 435 millones de euros. Hay otro detalle en el informe relacionado con la pareja del exministro José Luis Ábalos. La UCO revela que Víctor de Aldama pagaba el alquiler de su apartamento y que esa mujer fue contratada en varios organismos dependientes del gobierno. Toda esta información coincide con la declaración hoy en la Audiencia Nacional de Víctor de Aldama por otra trama, la de hidrocarburos, en la que también está imputado. El juez ha decretado su ingreso en prisión incondicional por su implicación en este caso que investiga un fraude del IVA de 180 millones de euros. La existencia de varias tramas investigadas por la justicia tienen como protagonista a ese hombre, Víctor de Aldama. La Guardia Civil lo califica como el nexo corruptor con agentes de la Guardia Civil que también están implicados. Uno de ellos llegó a facilitar teléfonos seguros, no fácilmente hackeables, para que todos pudieran comunicarse de forma segura. En el informe la UCO lo deja claro, Ábalos tenía un papel relevante en su relación con Aldama, Koldo y la organización criminal. Pero hay más, porque tenían acceso de primera mano a la información de la Guardia Civil y el nexo era el comandante Rubén Villalba. Aquí le vemos con Koldo, quien llegaba a pedirle favores personales como averiguar si el teléfono de Ábalos estaba pinchado. Incluso cambiaban los móviles habitualmente para asegurarse de que nadie les espiaba. El propio Villalba reconoce que era él quien se los facilitaba. Ellos han pagado en todo este tiempo, tanto Koldo como Aldana, ellos han pagado, por ejemplo, cuando les proporcionábamos teléfono en B. La investigación del caso avanza y en las conversaciones entre los agentes se dispara el nerviosismo. Cuando llega la noticia, nos quedamos acojonados. Parece que vienen que tienen algo, pero claro, joder, el Koldo cabrea con una mona, el Víctor Aldana cabrea con una mona, pensando que encima les hemos hecho una croqueta. En el momento de esta conversación, tanto Koldo como Aldama ya habían sido detenidos. En su día, buena parte de lo que hoy aparece en el informe de la Guardia Civil y en esas grabaciones que han escuchado fue publicado por medios de comunicación. Y los medios de comunicación fueron acusados de publicar bulos. Todavía hoy. Bien, como lo vieron, vuelvo y lo digo, aquí las cosas están hablando claras y están cayendo por su propio peso. El régimen de Nicolás Maduro es el régimen más corrupto que hay en el mundo. Ese régimen ha quedado en vergüenza. Ese régimen no sabe que el mundo ya no cree en ellos porque son descarados. Y recuerdo la frasecita de Jorge Rodríguez cuando decía, ninguno que sea corrupto porque descaradamente roban. Ellos no sienten la sangre en la cara, no les corre la sangre en la cara porque todos estos sinvergüenzas han estado llenos de corrupción hasta la médula. Hasta la médula. Bueno, vamos a seguir con la noticia, si es que el señor Ábalos también habló. Escuchen lo que dice el señor Ábalos. Diciendo que es en sede judicial donde tienes que contestar, sí que me gustaría, ya que me brindas esta oportunidad de poder charlar contigo, ¿estás convencido que vas a salir
sin absuelto. Yo estoy convencido de que, lo he dicho 1000 veces, que no me he lucrado en el ejercicio público, que no me he enriquecido, y cualquiera que sepa de mí sabe que eso es así. Sabe que eso es así. Y que no formo parte de ninguna trama. He formado parte de la organización del Partido Socialista, pero desde luego de ninguna trama. Y a eso me tendré que ocupar a partir de ahora. Porque no hace falta que dé ya mayores explicaciones fuera del ámbito judicial, porque es evidente que el bombardeo... Bien, como lo escucharon, ahí está. El señor espera que todo se resuelva sin afectarlo, porque él está tranquilo, tiene la conciencia tranquila. Yo diría que no la tiene tranquila. En la Biblia se habla de tener cauterizada la conciencia. De una persona que no siente, que se hace a sí mismo sociópata en hacer delitos, en cometer delitos. El sociópata no siente. A diferencia del psicópata que siente placer, emoción en lo que hace, el sociópata no. El sociópata puede hacer lo que sea, que no siente ni remordimiento, ni culpa. Y yo creo que la mayoría de los izquierdistas corruptos han caído en eso. Un Rafael Ramírez, que se llevó más de 700.000 millones de dólares en petróleo, que vive en Mónaco, que vive como un príncipe, que gasta sus millones en almuerzos de 10.000, 15.000, 20.000 dólares, un solo almuerzo, con la plata de los venezolanos. ¿No? Y cuando habla en los medios de comunicación, habla como si él fuera el Mesías, como si él fuera el chavista que viene a resolverle el problema a los venezolanos, porque ese es el pensado que él tiene. Ese tipo de sociópata, ahí hay que meter y encajonar al señor Ábalos, a Pedro Sánchez, un Pedro Sánchez que dice que va a respetar al héroe venezolano Edmundo González, se lo lleva, lo convence a que se vayan a Madrid, y después sale con que no lo va a reconocer como presidente electo. O sea, un chorro de babas, promete vainas que no cumple. Todo esto ha dejado en evidencia una sola cosa. Una sola cosa. Quiero que recordemos las palabras de Jorge Rodríguez y con esta noticia cierro. Escuchemos lo que dice el psiquiatra loco, su reacción sobre el problema con España. Ciudadano presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior y demás miembros de la Comisión de Política Exterior. Reúnanse de inmediato. Aprueben una resolución que la plenaria apruebe de manera perentoria, instando al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, todas las relaciones comerciales, todas las relaciones consulares, que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del gobierno del Reino de España y todos los consulados y todos los cónsules. Y nos traemos a los nuestros de allá, que se queden ellos con sus asesinos, con sus golpistas, con sus fascistas, con sus violentos, que se queden ellos con esa caterva. Bien, ahora que lo escuchamos y ahora que miramos el trasfondo de lo que ha dicho Antena 3 y de las investigaciones que hemos hecho y de que ya sabemos que fueron 104 lingotes de oro que salieron del país, valorados en cientos de millones de dólares. Ellos que tanto han acusado a Juan Guaidó de querer robarse los lingotes de Londres y ya después Edmundo González que también se quiere robar los lingotes de oro. Este régimen criminal reaccionó de esta manera porque obviamente él se siente robado. La traición que ellos sienten que les ha hecho Pedro Sánchez no lo pueden perdonar. Ellos sienten exactamente que Pedro Sánchez lo robó. Le dieron oro
para financiar, para conseguir apoyos sinvergüenzas y corruptos. Y sin embargo, ahora España se pone aparentemente al lado de la oposición, porque está exigiendo una transición, porque está exigiendo que se mostraran las actas, porque estaba exigiendo transparencia en el proceso electoral. Ahí está, señoras y señores. Esa reacción del psiquiatra loco de mandar a freír mono a los españoles y de meterse con el rey de España es precisamente eso. Que ellos se sienten que los estafaron, que le mandaron plata al PSOE, al Partido Socialista Español, que maneja a Pedro Sánchez, y que esa platica se perdió. Platica de los venezolanos que se perdió. ¿Qué opinan ustedes de esto, señoras y señores? ¿Estamos equivocados o estamos viendo lo de la óptica que usted considera que es así? Esa es para mí la verdad absoluta de por qué el psiquiatra loco lo que quiere es venganza. De allí el tema de este video. Mientras nosotros los opositores queremos justicia, aunque no negamos, vuelvo y repito, como dije en la pregunta inicial, no negamos que en ocasiones sintamos ganas de lanzarle un huevo y estrellárselo en la frente a Diosdado Cabello, a Maduro, a Jorge Rodríguez, a la Monachita, a Bernal y a toda esa cuerda de chavistas. Y no uno, unos cartones. Lástima por los huevos. O tomates podridos. Para no desperdiciar los huevos, porque usted sabe cómo está la situación. Pero es definitivamente lo que a veces nosotros sentimos de la impotencia que tenemos. A diferencia de Jorge Rodríguez, que lo que quiere es vengarse del reino de España, porque le dieron 104 lingotes de oro y esa plática se perdió. Querían comprar fidelidades y las fidelidades tuvieron un límite. Pedro Sánchez dijo que quería elecciones limpias, porque ellos a través del engaño obtienen sus triunfos, a través del engaño. Sin embargo, el régimen no pudo ni con engaño ni con trampas, y la única manera que tuvieron que hacer fue activar a Carilia Rodríguez, tratar de meter el cuento con el viejo amoroso que sigue desaparecido y que nadie sabe dónde está. Esta es la venganza de Jorge Rodríguez para España. Déjame tu opinión. Te recuerdo que si no quieres perderte ninguna de mis noticias, sígueme en mi canal de WhatsApp, enlace en la descripción, o me busca en la pestaña de novedades como Filósofo777. Sígueme en Telegram también como Filósofo777 y en Instagram como Filósofo777USA. Un abrazo rompecostillas. Lo quiero mucho. Bendiciones. Hasta la próxima.